Imagina despertar un día y descubrir que tu dinero ya no existe, no porque lo perdiste, sino porque el gobierno decidió que no puedes tocarlo. Imagina filas interminables frente a los bancos, madres llorando, ancianos colapsando en las veredas. Imagina una ciudad donde los supermercados son saqueados, donde la policía dispara contra civiles, donde un presidente huye en helicóptero mientras su país arde. Esto no es ficción, esto pasó en Argentina. En diciembre de 2001, y lo que comenzó como una crisis bancaria se convirtió en el colapso más dramático de un país en la historia moderna de América Latina. Esta es la historia de cómo una nación entera cayó al abismo en solo 13 días. Para entender el colapso, primero tienes que entender el sueño. Y Argentina, en los años 90, era el sueño latinoamericano perfecto. 1991. Carlos Menem es presidente. Acaba de implementar algo revolucionario, la ley de convertibilidad. Una ley simple en teoría. Un peso argentino equivale a $1 estadounidense. 1 a 1, fijo, inmutable, garantizado por ley. Y funcionó. Después de décadas de hiperinflación, de gobiernos militares, de crisis tras crisis, Argentina finalmente tenía estabilidad. Los argentinos podían planear su futuro. Podían ahorrar, podían comprar casas, autos, electrodomésticos. El peso era fuerte, tan fuerte como el dólar. Buenos Aires se llenó de marcas internacionales McDonald's, Starbucks, Nike. Los argentinos viajaban a Miami de compras, a Europa de vacaciones. El país se sentía moderno, rico, imparable. Somos el país del primer mundo de América Latina, decían, y casi lo creían, pero había un problema. Todo era una ilusión, porque para mantener esa paridad 1 a 1, Argentina necesitaba dólares. Muchos dólares, y la única forma de conseguirlos era endeudándose. El gobierno argentino comenzó a pedir préstamos masivos, al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial, a bancos privados internacionales, miles de millones de dólares en deuda, y cada peso que circulaba en Argentina tenía que estar respaldado por $1 real en las reservas del Banco Central. Era como construir un castillo sobre arena. Mientras la marea estaba baja, todo se veía hermoso. Pero cuando la marea subiera, la economía mundial comienza a tambalearse. Primero fue la crisis asiática, luego Rusia, después Brasil, el principal socio comercial de Argentina. Y de repente, Argentina se encontró en un problema. Nadie quería comprar sus productos, las exportaciones cayeron, las empresas quebraron, el desempleo subió, pero el peso seguía atado al dólar, 1 a 1. Eso significaba que Argentina no podía devaluar su moneda para hacer sus productos más competitivos, estaba atrapada. Y mientras tanto, la deuda seguía creciendo. En 1999, la deuda externa argentina era de más de 120.000 millones de dólares, 120.000 millones, para un país de solo 37 millones de habitantes. Eso significaba que cada argentino, desde bebés hasta ancianos, debía más de $3.000 a acreedores extranjeros. Ese año, Carlos Menem terminó su mandato, y llegó alguien nuevo, Fernando de la Rúa, un político de la oposición, austero, serio, con fama de honesto, naní. Prometió resolver la crisis sin romper la convertibilidad. Prometió mantener el sueño vivo, pero el sueño ya estaba muriendo. De la Rúa heredó un país en recesión. Las arcas estaban vacías, la deuda era impagable, y el FMI empezaba a preocuparse. Porque si Argentina no pagaba su deuda, todo el sistema financiero internacional temblaría. Entonces el FMI hizo lo que siempre hace, ofreció más dinero, pero con condiciones. Las condiciones eran brutales: recortar el gasto público en miles de millones, reducir salarios de empleados estatales, congelar jubilaciones, subir impuestos. Básicamente, el FMI le estaba diciendo hacia Argentina: si quieres nuestro dinero, tienes que empobrecer a tu pueblo, y de la Rúa aceptó, no tenía otra opción. Los argentinos comenzaron a sentir el peso de las medidas, los maestros ganaban menos, los jubilados sobrevivían con pensiones miserables. Los trabajadores eran despedidos por miles, y la gente empezó a preguntar: ¿para qué sirve un peso fuerte si no tenemos trabajo? Las protestas comenzaron en las provincias. Grupos de desempleados, conocidos como piqueteros, bloqueaban rutas exigiendo trabajo y comida. Eran pacíficas al principio,
pero la desesperación crecía y el gobierno no tenía respuestas. Entonces, en marzo de 2001, de la Rúa tomó una decisión desesperada. Nombró a Domingo Caballo como ministro de Economía, el mismo Caballo que había creado la convertibilidad en los años 90. El arquitecto del sueño. Y ahora, el hombre que tendría que salvarlo o destruirlo. Noviembre de 2001. Los argentinos empezaron a notar algo extraño. Sus vecinos retiraban dinero de los bancos, mucho dinero. No era paranoia, era información privilegiada. Porque los que tenían contactos en el gobierno, los que conocían gente en los bancos, sabían algo que el resto del país aún no sabía. El sistema estaba a punto de colapsar. Y empezaron a sacar sus dólares. Millones y millones de dólares salieron de los bancos argentinos en pocas semanas. Era una estampida silenciosa, una fuga de capitales masiva. El Banco Central de Argentina vio cómo sus reservas se evaporaban, y el gobierno supo que si no hacía algo drástico, el sistema bancario entero colapsaría en días. Entonces Domingo Caballo tomó la decisión más controvertida de la historia económica argentina. El 1 de diciembre de 2001, el gobierno argentino anunció el corralito. Un nombre casi cariñoso para una medida brutal. Los argentinos ya no podían sacar más de 250 pesos por semana de sus propias cuentas bancarias. 250 pesos, aproximadamente $250 por semana. Lee eso otra vez. El gobierno le estaba diciendo a su pueblo: tu dinero está en el banco, pero no puedes tocarlo. No importaba si tenías que pagar el alquiler, si tenías que comprar medicinas, si tenías una emergencia, tu dinero estaba secuestrado. La reacción fue inmediata. Miles de argentinos corrieron a los bancos, formaron filas que daban la vuelta al sud a las cuadras, gritaban, lloraban, suplicaban. Es mi dinero, lo ahorré durante años, ¿cómo pueden hacer esto? Pero los bancos no abrían las puertas, o si las abrían, solo permitían retirar esos miserables 250 pesos. Había ancianos que colapsaban del estrés, madres que no podían comprar comida para sus hijos, empresarios que no podían pagar a sus empleados, gente con enfermedades crónicas que no podía pagar tratamientos. Todo porque el gobierno había decidido confiscar los ahorros de todo un país. Y lo peor, esto no era temporal. El corralito no duraría una semana, ni un mes, duraría más de un año. Un año entero donde los argentinos vivieron sin acceso total a su propio dinero. 19 de diciembre de 2001, 2 semanas y media después del corralito. La ciudad de Buenos Aires despertó diferente. Había una tensión en el aire como electricidad antes de una tormenta. Esa mañana, el presidente de la Rúa hizo un anuncio. Declaró estado de sitio. Suspendió garantías constitucionales. Le dio a las fuerzas de seguridad poder absoluto. Prohibió las protestas. Pensó que eso calmaría las cosas. Fue el error más grande de su vida, a las 8 de la noche. Algo extraordinario sucedió. En edificios por toda la ciudad, la gente salió a sus balcones, con ollas, cacerolas, sartenes, y empezaron a golpearlas. Bang, bang, bang. Era el cacerolazo. Un sonido de protesta, de rabia, de hartazgo. En minutos, miles de personas estaban en las calles. No eran solo los desempleados, no eran solo los piqueteros, era la clase media. Gente que nunca había protestado en su vida. Abogados, médicos, profesores, abuelas. Todos golpeando cacerolas, todos gritando lo mismo. ¡Que se vayan todos! ¡Que no quede ni uno solo! Bailes se convirtieron en decenas de miles. Marcharon hacia el centro, hacia la Casa Rosada, el Palacio Presidencial. La policía intentó detenerlos. Gases lacrimógenos, balas de goma, cargas con caballos. Pero la gente no se detenía, porque habían cruzado una línea. Ya no protestaban solo por el dinero, protestaban por dignidad, y entonces algo se quebró. 20 de diciembre de 2001. La violencia explotó. En varios puntos de la ciudad, la policía abrió fuego contra los manifestantes. No balas de goma, balas reales. Cayeron los primeros muertos. Jóvenes, trabajadores, gente que solo quería que le devolvieran su dinero. Murieron en las calles y la ciudad se transformó en una zona de guerra. Supermercados fueron saqueados, no por criminales, por familias hambrientas, vidrios rotos, alarmas sonando, caos absoluto. Esa noche,
el presidente Fernando de la Rúa apareció en televisión. Se veía devastado, pálido, roto, y pronunció las palabras que nadie esperaba. He decidido renunciar. Luego se subió a un helicóptero en el techo de la Casa Rosada, y mientras Buenos Aires ardía debajo de él, huyó. El presidente de Argentina huyó de su propio país. Cuando el helicóptero desapareció en el cielo nocturno, miles de argentinos en Plaza de Mayo miraron hacia arriba, algunos lloraban, otros gritaban de rabia, pero la mayoría solo sentía una cosa: traición. Entonces, ¿cómo salió Argentina del abismo? La respuesta corta: lentamente, dolorosamente. En 2003, Néstor Kirchner asumió la presidencia. No era carismático, no era conocido internacionalmente, pero hizo algo radical. Se enfrentó al FMI, negoció una quita masiva de la deuda. Argentina no pagaría el 100%, pagaría el 30%, y lo logró. Argentina reestructuró su deuda, pagó lo que pudo, y dejó de ser rehén de los acreedores extranjeros. Fue controvertido. Muchos países criticaron la decisión, pero funcionó. La economía comenzó a recuperarse. El desempleo bajó, la industria se reactivó, la gente volvió a trabajar. Para 2005, Argentina estaba creciendo de nuevo. No era el país que había sido en los 90, pero al menos había esperanza. Sin embargo, las heridas no sanaron completamente. Hasta hoy, hay miles de argentinos que nunca recuperaron sus ahorros. El corralito terminó oficialmente en 2002, pero muchas cuentas siguieron congeladas por años. Hubo demandas, juicios interminables. Algunos ganaron compensaciones mínimas, pero la mayoría nunca vio su dinero de vuelta. Y emocionalmente, el país cambió. Los argentinos que vivieron 2001 nunca volvieron a confiar completamente en los bancos. Muchos prefieren guardar dólares en efectivo, bajo el colchón, en cajas de seguridad. La confianza en las instituciones nunca se recuperó del todo. Hoy, más de 20 años después, Argentina sigue luchando con crisis económicas e inflación alta, deuda externa, inestabilidad. Y cada vez que la economía tiembla, los argentinos recuerdan 2001. Porque 2001 no fue solo una crisis económica. Fue un trauma colectivo. Fue el momento en que un país entero entendió que las promesas pueden romperse, que los gobiernos pueden traicionar, que el dinero puede desaparecer de la noche a la mañana, pero también enseñó algo más, enseñó resistencia, porque los argentinos no se rindieron. A pesar del colapso, del hambre, de la desesperación, siguieron adelante, reconstruyeron poco a poco y crearon algo único, una cultura política activa. Una sociedad que no tiene miedo de protestar, de exigir, de luchar por sus derechos. El espíritu del cacerolazo nunca murió. Vive en cada manifestación, en cada reclamo social. En la memoria colectiva de un pueblo que aprendió, de la peor manera posible, que nunca deben confiar ciegamente en sus líderes. ¿Puede volver a pasar? Esa es la pregunta que todos los argentinos se hacen, y la respuesta honesta es: sí, puede pasar. No exactamente de la misma manera, pero puede pasar. Porque las condiciones que causaron 2001 no desaparecieron completamente. La deuda externa sigue creciendo, la dependencia del FMI continúa, la corrupción persiste, y la memoria, aunque poderosa, a veces es corta. Pero hay algo que 2001 grabó en el alma argentina: la idea de que el pueblo tiene poder, que cuando millones salen a las calles con cacerolas, los gobiernos caen, que la dignidad no se negocia, y que ningún sueño económico vale la traición de todo un país. Argentina 2001 no fue solo el colapso de una economía, fue el colapso de una promesa. La promesa de que si trabajabas duro, si ahorrabas, si seguías las reglas, estarías bien. Esa promesa se rompió y millones de argentinos pagaron el precio. Pero también demostraron algo que el mundo nunca olvidará: que un pueblo traicionado no se queda en silencio, sale a las calles, con cacerolas, y cambia la historia.